Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a todos nos interesa, ¿verdad? La paz al final del día. En descanso. Ese remanso de tranquilidad Exacto. para poder descansar de verdad y despertar renovados. Ujú. Y para esta inmersión tenemos una oración para dormir en paz Ah, qué bien. y 2 versículos de los Salmos. Los versículos de los Salmos que nos hablan del descanso en Dios. Exacto. Un tema universal. Sí, es un tema universal. El anhelo de paz Totalmente. es algo que nos une a todos, Sin duda. sin importar nuestras creencias o circunstancias. En el ajetreo del día a día a veces esa paz se nos escapa. Se nos olvida. Se nos olvida, ¿verdad? Y por eso me parece tan reconfortante lo que dice el Salmo 4.8. ¿Qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bonito. Esa entrega confiada a Dios. Sí, esa confianza, ¿no? Ese abandono en manos de algo mayor. Mm. ¿Qué te evoca a ti? Me habla de una confianza profunda. De la certeza de que no estamos solos, de que hay algo que nos sostiene y nos protege. Claro. Es como cuando un niño se duerme tranquilo en brazos de sus padres, Es verdad. Sintiéndose completamente seguro. Sintiéndose protegido, ¿no? Esa es la clase de paz que Dios nos ofrece. Esa imagen del niño en brazos de sus padres es muy poderosa. Sí. Y me hace pensar en Salmo 91, que también usa imágenes muy vívidas para hablarnos de la protección divina. De la protección de Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito. Refugio, sombra, Son palabras que nos transportan a un lugar seguro, ¿no crees? Sin duda. Un lugar donde nos sentimos protegidos. Y es interesante cómo esas imágenes resuenan con nuestras necesidades más profundas. En un mundo lleno de incertidumbre, de amenazas, Es todos buscamos ese refugio, ese lugar seguro. ese lugar donde sentirnos protegidos. Claro. Y la sombra nos habla de un amparo constante. de una presencia que nos acompaña en todo momento. En la vida diaria, ¿cómo podemos buscar ese refugio, esa sombra divina? Buena pregunta. ¿Cómo podemos hacer tangible esa protección en medio de nuestras preocupaciones y desafíos? Pues a través de la oración, Sí. la meditación, Mm, la conexión con la naturaleza. claro. Cualquier acto que nos ayude a aquietar la mente, a conectar con nuestro interior y a recordar que no estamos solos en la batalla. A veces basta con un momento de silencio, ¿verdad? Sí. Respirar profundamente y reconocer la presencia de Dios en nuestro interior. Exacto. Y precisamente la oración que tenemos aquí nos invita a ese encuentro con Dios al final del día. Se titula Oración para dormir en paz. Qué bien. Permíteme leerla. Claro. Señor amado, al terminar este día, vengo a ti con gratitud y confianza. Encomiendo mi descanso en tus manos, sabiendo que tú cuidas de mí en todo momento. Amén. Aparte de mi mente, toda preocupación, todo temor y todo pensamiento que intente robarme la paz. Llena mi corazón de serenidad y mi alma de descanso. Que mis sueños sean tranquilos y mi cuerpo recupere fuerzas bajo tu amor infinito. Qué bonito. Te entrego mi vida, mis cargas y mis anhelos. En ti confío, Señor, y en ti descanso. Amén. Es una oración hermosa. Es preciosa, llena de entrega y confianza. ¿Verdad? Me llama la atención la frase entregar el día a Dios. ¿Qué significa para ti entregar? Para mí significa soltar, desprenderme de la necesidad de controlarlo todo, Sí, reconocer que hay cosas que escapan a mi poder claro. y confiar en que pase lo que pase, Dios está conmigo. Es como dejar ir un globo al cielo sabiendo que está en buenas manos. Me gusta esa imagen del globo. Y es que al final esa es la clave de la paz interior. Soltar el control, confiar, descansar en la certeza de que no estamos solos. Exacto. Tanto los salmos como la oración nos invitan a ese abandono en manos de Dios. Y me pregunto, ¿cómo esa paz que cultivamos antes de dormir puede influir en nuestra vida diaria? Buena pregunta. ¿Es posible llevar esa serenidad a nuestras actividades, a nuestras relaciones? Yo creo que sí. Sí. Cuando nos acostumbramos a quitar la mente antes de dormir, a entregar nuestras preocupaciones y a confiar en Dios, esa actitud se va integrando en nuestra forma de ser. Nos volvemos más pacientes, más tolerantes, más capaces de afrontar los desafíos con serenidad. La paz interior se irradia hacia afuera, contagiando a nuestro entorno. Es una idea muy inspiradora. Ya. Te invitamos a que incorpores estos versículos y esta oración a tu rutina nocturna. Sí. Y te dejamos con una pregunta para reflexionar. A ver. ¿Cómo crees que cultivar la paz interior antes de dormir podría influir en tu vida durante el día?
interesante. Que tengas una noche llena de paz. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.